Córdoba, este deportista, este maratonista, que perdió la vida en plena competencia, aparentemente por una muerte súbita. Y que tenían todos los chequeos al día Sí. también. Vamos a charlar con Sergio Porporato, él es médico deportólogo para hacer referencia a esto y atender algunos ítems que se presentan después de esta noticia. Sergio, buen día, ¿cómo estás? Un placer. Hola, buenos días, el placer es mío. Un gusto, como siempre. Bueno, Sergio, a ver, vamos a ir por parte, ¿no? Primero, antes de cada competencia o un deportista, en este caso, no sabemos si este hombre era habitué, si este hombre era deportista de élite o lo hacía tal vez de manera no profesional, sino más bien aficionada. Sea quien sea el que va a participar de una maratón o una competencia de este tipo, ¿el consejo es siempre hacer chequeos o ir con un chequeo constante? Y mira, yo siempre cuando viene el paciente por primera vez y que no es habitué del deporte, le hago esta pequeña comparación. Si tienen un auto nuevo o viejo, una de las cosas que hacemos mínimamente cada 10.000 kilómetros es el service famoso, ¿no es cierto? Claro, sí. Y si es hombre, mucho más. Y no somos capaces de hacernos un service nosotros mismos para un auto que vamos a cambiar seguramente, pero el cuerpo que vamos a tener es el mismo durante los próximos años. Así que esto está aplicado al que haga deporte, no haga deporte. En el deportista, ¿qué cambia? Cambia que la intensidad del esfuerzo que se realiza es diferente. Entonces, bueno, vos mencionaste el caso de Córdoba. El caso de Córdoba, un señor de 58 años con una cardiopatía previa que jugaba al rugby y que acompaña a su señora a una maratón. En Córdoba hacía 37 grados. Claro. Y él estaba llegando a su final en la maratón, es decir, que bancó todo el esfuerzo y en la última etapa hizo lo que nos conocemos como muerte súbita. Es decir, que era un paciente que hacía un deporte que no era habitual y por acompañar a su mujer va a hacer una maratón. La pregunta era, ¿estaba entrenado para hacer esa maratón? Claro. ¿Estaba acostumbrado a soportar 37 grados como hacía en ese momento? Etcétera. Como bien dijiste, el estudio cardíaco previo decían que estaba apto, pero tengan en cuenta que una ergometría, que es lo que realmente se usa muchas veces, se hace en unas condiciones con aire acondicionado, a cierto esfuerzo, muchas veces no refleja la realidad de lo que puede pasar en una maratón. Sergio, vos acá marcas un punto que dice, bueno, este hombre jugaba al rugby. Por ende uno presupone y dice, bueno, pero era una persona que estaba acostumbrada a hacer deporte. Pero no es lo mismo jugar al rugby que correr una maratón de 10 kilómetros. Totalmente, volviendo a la analogía del auto. No es lo mismo estar paseando en la calle, estar en la ruta, a correr un rally. Claro. Estamos hablando de exigencias diferentes y hay algo que se llama continuo, o de tipo de deporte. Hay deportes que se llaman continuos y hay deportes que se llaman intermitentes. ¿A qué me refiero con el continuo? El correr durante tanto tiempo, durante tantos minutos, durante tanta hora. Diferente al rugby, donde uno tiene intensidades explosivas durante menos segundos. Son cosas muy distintas también. Sergio, recién decías, dabas el ejemplo del auto y bueno, pero en una persona, ¿cada cuánto tiene que hacerse un chequeo general, electro, todo lo que tiene que ver con el deporte? Mínimo una vez por año, a no ser que encontremos alguna patología. ¿Y por qué esta regularidad? A ver, el médico del deporte, el cardiólogo, el que está en el tema, una de las cosas que va a preguntar en esos controles anuales es la intensidad del deporte que está haciendo. Ahí es donde cambia muchísimo también lo que nosotros buscamos y valoramos. Si esta persona, vamos a seguir con el ejemplo, esta persona que hacía rugby, tal vez le dice al médico antes, mirá, la idea es cambiar de disciplina, empezar a entrenar diferente. Y el médico tal vez puede conducir diferente también los estudios. Una de las cosas que nosotros buscamos es conocer intensidad, periodicidad del entrenamiento y obviamente preguntarle cómo está entrenando. Esta es la consulta habitual que tenemos, es el paciente que jugaba al fútbol, se dio cuenta que hoy las rodillas no le dan más y entonces dice, bueno, voy a salir a correr, como si fuera menos exigente la disciplina, o voy a empezar a andar en bicicleta.
En un primer momento, ¿qué le dicen a uno? Y no, mi idea es empezar a pasear, y después lo terminamos viendo que se está preparando para el paso del Río Pinto, que es una carrera muy exigente que hay en Córdoba. Claro. Sergio, Sí. sí, recién decías y dabas el ejemplo del calor. Hoy salís a la calle y ves en las bicisendas y en todos los lugares acá en San Luis gente corriendo a la siesta. Eso no es recomendable, entonces. No, no es recomendado. A ver, separemos dos cosas. Una cosa es el entrenamiento de alto rendimiento. Vamos a dar el ejemplo del ciclista de alto rendimiento que corre ya, por lo general a esa hora. ¿Sí? El ciclista entrena a esa hora y corre a esa hora. O sea, la capacidad de soportar temperaturas mayores es mucho mayor que cualquier persona que no lo hace. Claro, está bien. Ahora, hay un mito, que si salgo a correr a las 2 de la tarde bajo más de peso porque gasto más calorías. Gran mito. Lo primero que vamos a hacer es deshidratarnos. Esa deshidratación va a lograr que el corazón funcione mucho más rápido de lo que antes funcionaba, y por ende lo que vamos a tener es un corazón que está trabajando el doble. Claro. ¿Sí? Entonces, el primer mito que hay que sacar es que porque tengo más temperatura bajo más grasa. Primer mito. De hecho, les voy a contar una cosa. Se busca que en los gimnasios haya aire acondicionado, porque se sabe que entre 23 y 25 grados el cuerpo baja más grasa que si uno lo hace a temperaturas elevadas. ¿Por qué? Por la deshidratación que ocurre. Entonces, el primer mito que vamos a cerrar: a mayor temperatura, más baja de grasa, no está bien. Es mentira. Decirlo. Perfecto. ¿Cuáles son las recomendaciones para aquellos que están comenzando en el deporte o que quieran tal vez empezar a prepararse para una maratón y vienen sin un chequeo? A ver, inclusive hoy vos vas a comenzar en un gimnasio y te piden un chequeo médico. ¿Cuál es la recomendación inclusive para aquellos que están bajo, en una presión deportiva, por denominarlo de alguna manera, o encasillarlo en una categoría? Bueno, a ver, dividamos otra vez. Sí. Uno es el iniciante y el otro es el de alto rendimiento. El de alto rendimiento, siempre yo recomiendo que tenga un médico de cabecera. Bien. ¿Por qué? Porque si vamos a esto de que mi amigo me firma el certificado para que vaya a competir, ¿sí? Tenemos un índice alto de personas que no van a ser evaluadas, no sabemos lo que estás entrenando, cómo lo está haciendo y qué disciplina va a tener. Primera, entonces médico cabecera, en lo personal, vamos a tener mucho mejores resultados. Segundo, médicos asociados al deporte. Y en esto soy enfático. A ver, es muy distinto que alguien que no está asociado al deporte haga las preguntas correctas en el momento correcto, sí, que el que está en el deporte. Por eso que yo insisto esto, porque muchas veces desde lo clínico uno va a preguntar otra cosa y cuando uno habla de entrenamiento va a preguntar otra. Claro. Después, la asociación que me decías recién, ¿alto rendimiento o no alto rendimiento? Alto rendimiento, mientras más especializado el médico, mucho mejor. Y el que está por iniciar, que va a ser la mayoría, lo primero que se tiene que preguntar el médico de cabecera, número uno, son sus antecedentes de muerte súbita en la familia. Bien. Está muy asociada la muerte súbita familiar en menores de 30 con la genética, principalmente las cardiopatías de origen congénito. Muchas veces pueden pasar muchos años que no lo detectemos y que la única pregunta que surja es: tuve un familiar menor de 30 que tuvo una patología súbita y por ende una muerte súbita. Es muy importante esta pregunta. Segundo, mínimamente un electrocardiograma. A través de un electro uno ve el 70% de las patologías. Y en el caso de haber tenido COVID este año, incorporar también el estudio del ecocardiograma. Obviamente eso prescrito por el médico según el criterio que él tenga. Bien, excelente. Sergio, gracias. Hasta la próxima, un placer. Igualmente, un saludo grande. Gracias.